Bienvenidas de nuevo a otra edición de Una mirada interna, ese espacio íntimo donde vamos conociendo a diferentes mujeres que nos cuentan un poquito su historia, cómo han atravesado sus momentos de crisis, cómo han llegado al momento en el que están en estos momentos, donde pueden ser canal y ayuda para otras mujeres, pero en un momento dado han necesitado atravesar pues también sus sombras, ¿no? Hacer esa parada, esa mirada interna, mirar su vulnerabilidad y trabajar en todo ello. Hoy tenemos con nosotras a Ariadna Prats, una mujer medicina que es canalizadora, que es terapeuta, también tarotista y trabaja también con las constelaciones, con todo lo sutil. Bueno, nos contará un poquito más ella. Estoy muy contenta de tenerla entre nosotras porque además también es amiga y tenemos caminos un poco similares, ella más desde el tarot, a lo mejor yo más desde la astrología y hay cosas diferentes, pero hay muchas cosas que nos unen y de hecho nos unió, por una parte fue el Munaiki, que ella pues quiso realizarlo y yo he realizado con ella pues tarot terapéutico también, ¿no? O sea que nos hemos ido acompañando y a partir de allí pues o surgió una bonita amistad y ahora nos vamos acompañando en nuestro camino. Vivimos en islas vecinas, cercanas, ¿no? Y nada, nos acompañamos también en ese camino, con lo cual me hace muchísima ilusión tenerla aquí en este espacio, que podáis conocerla, conocer su trayectoria y seguro será inspiración para muchísimas de vosotras. O sea que Ariana, bienvenida y encantada de que estés aquí. Hola, hola María, qué ilusión estar aquí contigo compartiendo, ¿eh? Que a veces en el ajetreo diario nos mandamos audios y darse este espacio está siendo como muy de agradecer que me invites. Pues sí, vamos a tener un buen rato para poder charlar juntas, ¿no? Y nada, para empezar y para que también puedan conocerte un poquito más la audiencia, pues si quieres empezar contándonos un poco, en líneas generales, cómo ha sido tu camino, ¿no? ¿Cómo fue el primer llamado al mundo espiritual, a pararte, a mirar hacia adentro? ¿Cómo fue tu primera Vale. experiencia? Primero que nada, decir bueno, soy del 1972, un momento en el que había una cierta abertura a muchas cosas, pero no precisamente todavía a lo espiritual. Entonces yo nací teniendo como mucha sensibilidad a las energías. Tenía un papá médico, no era estricto, pero sí tenía su visión científica muy arraigada. Ujú. Pero yo seguía viendo según qué cosas, ¿no? Como la energía de los árboles o de las flores. Y esto era difícil que encontrara un espacio de expresión, a no ser que fuera cuando íbamos a la naturaleza, en familia o con amigos. Después, cuando vino mi adolescencia, a pesar de tener algunas aptitudes que seguían abiertas, una mirada abierta, ahí conflictué con mi ciclo menstrual, tuve muchísimo dolor porque no estaba abrazando esta feminidad, pero claro, yo no me daba cuenta de por qué era. Yo, para mí, la regla era una putada, como decíamos antes, no Ujú. poder ir a la playa, no poder ir a no sé dónde, o el Tampax, bueno, estas cosas, hasta que lo curioso es que me vine a vivir a Menorca. Vine a Menorca, yo soy de Barcelona, entonces vine a Menorca a pasar unas vacaciones, pero se convirtió bueno, en mi primer despertar espiritual porque me planté en una playa a vivir 4 meses debajo de un árbol con una mosquitera, ni tan solo con tienda de campaña, porque estaba prohibido. Entonces teníamos una mosquitera, porque no estaba con nadie más, que montaba y desmontaba. No estaba sola en ese bosque, había más personas que estaban viviendo alrededor y luego nos encontrábamos todos en la playa. Y fue un despertar espiritual porque, aunque parezca muy hippie, y lo era, también era como tomar mucha conciencia de lo cíclico, porque de repente vivías con el sol y la luna, ¿no? Porque, a ver, cocinábamos los que estábamos viendo ahí con un camping gas, con mucho cuidado, no creamos ningún incendio. Cuidamos mucho a madre naturaleza, lo recogíamos todo, lo limpiábamos todo, sobre todo los que estábamos viviendo todo el tiempo, que nos dedicábamos a limpiar lo que dejaban a veces los turistas. Y bueno, fue mi despertar espiritual porque allí
empecé a conectar con una fuerza mayor que yo y con una ciclicidad sol, luna, mar, tierra, fuego, porque el fuego era lo que nos hacía encontrarnos abajo en la playa y reunirnos y bañarnos por la noche en el mar. Todo esto que parece tan bucólico y que lo Cólico. fue. También después yo ya no era la misma, por eso digo que fue un despertar espiritual, porque era imposible luego que viviera en Barcelona, ¿no? Entonces me quedé a vivir en la isla y la primera casa en la que estuve tampoco tenía luz. Esto pasa mucho aquí en Menorca al menos, que las fincas viven lejos de las tomas de luz y están con placas solares, con lo cual se termina la luz pronto. Y digo esto de la luz porque de alguna manera seguía conectada al ciclo que había tomado del Sol-Luna y de repente allí, también a través de un libro que seguramente muchas ya conocéis, de Miranda Gray, Ujú, Luna Roja. ujú. También entró a mí, me llegó este libro, no me acuerdo cómo, pero bueno, el destino hizo que me ¿Llegó? llegara a las manos. Y entre una cosa y la otra, mi regla se puso en su lugar, digamos, porque le ofrecí este espacio de expresión de lo femenino y ya dejó de doler, de hecho, para siempre. Solamente esos meses en los que estoy a tope y estoy muy en el masculino de hacer, 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 ahí podía tener otra vez alguna reminiscencia de dolor, pero nada que ver con lo anterior. Entonces, claro, ahí fue como un... Por eso me gusta mucho lo que has dicho de las crisis, porque a veces las correcciones, para decirlo así, en el camino y que te hacen situar en un lugar de salud y de placer, a veces llegan desde despertares como este, que fue placentero, pero otras veces no, otras veces llegan a través de crisis. Y yo no soy ninguna excepción, a pesar de llevar mucho tiempo en el camino espiritual o de autoconocimiento, que me gusta la palabra autoconocimiento. Bueno, pues a día de hoy todavía sufro estas crisis de repente inesperadas, como hace poco he pasado una crisis fuerte con mis ojos y era porque tenía que hacer un viraje y yo creía que lo estaba haciendo todo muy bien, porque iba en la senda de tener el trabajo que me gusta, vivir donde quiero, aparentemente una buena relación con mi hija, o sea, todo estaba aparentemente bien, pero me estaba descuidando aquí a mí misma, estaba dejando de cuidarme, de ofrecerme un espacio interno, de darme una mirada más profunda en amor y en como autocuidado. Y de repente estaba muy enganchada a las redes, estaba trabajando a través del ordenador, preparando mis cursos de tarot también, haciendo mis sesiones, total, haciendo muchas horas de pantalla y de repente colapsé y Claro. me quedé que no podía abrir ojos, o sea, no solo infección de conjuntivitis normal, sino inflamación de córnea. Yo que hacía años que no tomaba antibióticos, antibióticos para mis ojos y luego empezar este proceso, ¿no? Con la acupuntura y con mis ayudas para ver qué me estaba pasando, si estaba teniendo la vida que estaba deseando, ¿no? Es muy, muy, Y, muy interesante, ¿no? Porque a veces, sí, las personas creen que cuando llegas a un momento ya está. Y eso no es así. El camino de crecimiento y autoconocimiento y crecimiento o empoderamiento, como queramos llamarlo, es continuo, ¿no? Y vas como subiendo escalones, luego a lo mejor haces una bajada en algo, vuelves a subir y es como una responsabilidad, o sea, lo importante es coger ese compromiso contigo misma y ese respeto y a partir de allí, pues como tú dices, las crisis o el propio cuerpo, ¿no? Pues suele, si no sabes escucharlo al momento, hay un momento dado que te dice, no, ahora, ¿no? Ahora ponte a ello que aquí tienes que hacer un reajuste, ¿no? Como por ejemplo totalmente. tú has comentado el momento que estuviste, o sea, tu primer despertar, ese pasar de vivir en una ciudad a vivir en la naturaleza, a vivir completamente en sintonía, ¿no? Con, bueno, con los ritmos naturales, porque probablemente ni Mm. reloj, ¿no? Me imagino que debíais vivir completamente con los ritmos naturales, recuperar lo que es la esencia, la ciclicidad, y claro, eso hizo que tu menstruación se regulara, etcétera, ¿no? O sea, qué mágico es todo ello cuando le das ese espacio para que pueda. Sí, sí, totalmente. Como que el crecimiento sí, el crecimiento personal es como cíclico. Entonces vuelves a pasar a veces por las mismas cosas y dices, pero ¿cómo puedo estar otra vez allí si yo sabía que me tenía que autocuidar?
Pero claro, siempre es otro nivel, porque por ejemplo, yo antes de lo que me está pasando con la vista, yo pensaba que estar en el femenino era parar, descansar, hacer silencio, autoescucha, autocuidado corporal, ponerme mis aceites, mis cremas. Ujú. Y sí, sí, es todo eso, pero en esta vuelta, digamos, en la que volví a caer en darme cuenta que no estaba, o sea, yo estaba ya haciendo todo esto, entonces era como, ¿qué está pasando? Y ahora estoy viendo y descubriendo que no, que el femenino es estar recibida, ay, recibida, perdón. Es que ves, pues como estoy en ello, o sea, estoy como con mucha conciencia, pero también en bloqueo, ¿no? Desbloqueando. Y es Ya, estar abierta al recibir. a O sea, el recibir. femenino es recibir, recibir y dejar que te penetre la vida. O Ujú. sea, vale, que te pueda penetrar un hombre, pero también que te penetre la vida, o sea, la luz del sol, la ciclicidad, el placer corporal. No es lo mismo. ¿Desde qué lugar me pongo estos aceites? ¿Me los No, no, estoy claro. poniendo porque sé que si no mi piel va a envejecer, entonces me tengo que activar y cuidar y tengo que estar ahí cuidándome? ¿O voy a oler el aceite antes de ponérmelo? ¿Voy a sentir qué siente en mi piel? O sea, me abro a recibir y me Mm, abro al placer. ujú, Y eso sí que no estaba en este momento de mi vida. mm. Entonces, claro, todo tiene escalas. No Claro. puedes estar abierta al recibir y al placer si no haces absolutamente nada de autocuidado para llegar allí. Pero por mucho que creas que estás en el autocuidado, si no lo haces disfrutando, Claro, tampoco es feminidad. claro, claro. Y en ese sentido, tú que eres escorpina como yo, ¿eh? Claro, Tauro, que está ahí enfrente y que nos está diciendo todo, bájalo al cuerpo, siéntelo en el cuerpo, siente el placer, ahí me compenso yo. Por eso, ese Tauro, que claro es femenino, al entrar en mí, desde el disfrute, o sea, como más auténtico, sin buscar Ujú. más, nada más allá que el disfrute, es cuando entonces me equilibro. Entonces, de nada sirve toda la profundidad escorpiana, la transformación, el no sé qué, todo lo que pueda haber a nivel de visión, si luego esto no lo bajo a tierra y no lo disfruto y no Mm. lo tomo desde el placer y no me Sí, dejo sí, penetrar por la vida. sí, sí. Entonces, feminidad son muchas cosas, pero claro, esto no llega Sí. de golpe, ¿no? Son Y he muchísimas tenido que... cosas y como dices tú, ¿no? Ir trabajándolas por capas, no pretender de un momento a otro ya, ¿no? Sino No, no. y es el respetar, respetar tu cuerpo, respetar tu tiempo, respetar tu ciclo, ¿no? Sí, tu propio tiempo, honrarlo, ¿no? Que es el que es. Y en cada momento estás donde estás y eso, ¿no? Y con la intención Mm, de seguir, pero aceptarlo y evidentemente que las rutinas que nos ponemos para, bueno, para ese despertar o para ese crecimiento, pues que sean desde el placer y no desde una obligación que a veces el hay que tengo jugar un que. poco, ¿no? Porque si no, nunca me pongo. Y es verdad que al principio a lo mejor hay personas, sobre todo, que les cuesta mucho adquirir ciertas rutinas y a lo mejor al principio tienen que buscar maneras de ir consiguiéndolas, ¿no? Pero que no sean desde pasarlas por el cuerpo, ¿no? Que sea muy orgánico todo. Yo, de hecho, en el programa que hago para acompañar a las mujeres, siempre lo digo, ¿no? Tiene que ser muy orgánico y muy vivido desde una misma, porque el proceso de cada una es diferente y eso significa respetarte, no pretender hacerlo como todas, ¿no? Sino tú sigue tu propio camino y tu propio ritmo, mientras vayas siguiendo. Totalmente. ¿Verdad? Es que todo cambia cuando dejas de lado un poco el tengo que, Mm, aunque mm, sea, tengo que autocuidarme, por mm. favor. O sea, me apetece, o sea, Exacto. me nace, pero es verdad que hay que cambiar como esta mirada, porque si no seguimos en el masculino, que es maravilloso, el divino masculino, pero ¿qué es el Ujú. masculino? Pues eso, o sea, hacer tal, o sea, todo aplicado desde la acción. Claro que cuando te pones aceititos, estás en la acción, pero estás recibiendo esos aromas y esa textura en tu piel. Entonces, si no lo sentimos, da igual que nos embadurnemos de arriba abajo cada día. O sea, no sirve. A mí no me estaba sirviendo, pero Claro. claro, me he tenido que dar cuenta a través de esto, ¿no? Entonces, muy de agradecer el trabajo que haces, que es maravilloso, que yo ya lo he experimentado, porque
no nos permitimos, ni hombres ni mujeres, porque ahí también los hombres, Sí, sí. igual escucháis ruiditos que tengo por aquí a mi perrita. Los hombres también están ahí y se están permitiendo muy poca conexión con el placer. Aparentemente parece que están más conectados con el placer porque ellos tienen algo que a mí me gusta mucho, que es que cuando descansan, descansan. Y Mm, cuando, o sea, cuando se concentran en una actividad son tan directivos y tan concentrados, el masculino, que cuando descansan y saben que es descanso, pues se lo toman como verdadero descanso, no como nosotras que siempre estamos en el tiki-tiki. Entonces, a veces hay que aprender eso del masculino y decir, oye, me toca ahora descansar y me abro a recibir. Bueno, sí. nada, estoy como ahí muy así porque me pillas en los momentos. Pues Pero creo que el es acompañamiento que genial. haces es muy importante para que nos podamos, para que hombres y mujeres, y las mujeres más, porque creo que no tenemos tanto permiso para hacerlo, porque tenemos siempre en la psique esto de cuidar a los niños y estar Mm, pendiente de todos. Entonces, aunque no tengamos hijos, ¿eh? Tenemos que estar pendiente de todos nuestros hijos creativos, ¿no? Nuestros proyectos. Entonces es como, a ver, no. Y entonces sí, yo animo sí. a todas las mujeres que hagan un proceso, por lo menos alguna vez en la vida, un proceso de contacto contigo misma y con esta parte femenina, cíclica y de abertura, ¿no? Te cambia la vida. Sí, 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 es un antes y un después, ¿no? Cuando empieza, realmente sí, es un cambio profundo y sí, muy necesario, ¿no? Hoy en día, porque además llevamos mucha carga, no solo familiar, sino de todo el colectivo, ¿no? Dentro de ese patriarcado, de esa vida lineal donde hemos tenido que ajustarnos o encajar, ¿no? Y hay muchísimas mujeres completamente desconectadas bueno, de la esencia cíclica y es desconectarte de tu propia esencia, de tu propia verdad, ¿no? Y con lo cual siempre hay algo que te falta porque no estás conectada a tu propia verdad. Mm, sí, sí. Total. Y estás como pensando que siempre tienes que estar evolucionando hacia arriba, ¿no? Como Mm, esto que ponen, ¿no? Cuando las empresas, ¿no? La flecha mm, tiene que apuntar hacia arriba. Y es como, pero si es que la naturaleza no es así, es que hay no, momentos que nos tenemos que permitir ir hacia soltar abajo. todo, llorar, dejar atrás nuestro último personaje, ¿no? Para encarnar algo nuevo. Entonces, tú como Escorpio, seguro que también te pasa bueno, Escorpio es un signo que está constantemente como haciendo muchos cambios. Entonces, en estos cambios no hay más remedio que soltar, porque, por ejemplo, mira, yo tenía un herbolario en mi pueblo. Tuve 17 años este herbolario, era una figura súper conocida porque es un pueblo pequeño, entonces había dado tantos tés y tantos remedios a tanta gente que yo iba por la calle y me saludaban, ¿no? Ay, hola, tal, no sé qué, me fue muy bien esto, lo otro, vale. Entonces, después de 17 años, vendo mi herbolario para dedicarme solamente bueno, solamente, dedicarme a las sesiones, ¿no? Que ya realizaba y que estaba combinando, y a un proyecto muy bonito donde mezclé tarot, esencias energéticas, tipo Y ahora nos flores. contarás un poquito. Sí, luego os cuento. Y para hacer esto tenía que soltar el herbolario sí o sí, no me daba la energía para todo, y como ya llevaba 17 años. Y era totalmente la zona de confort, porque la zona de confort, todo el mundo habla ahora de, hay que soltar la zona de confort, claro, pero la zona de confort muchas veces te ha costado mucho llegar allí, Mm, porque mm, fue un negocio que los primeros 3 o 4 años nadie conocía, en una época en que nadie iba al herbolario. Ahora sí que hay una parte de la población mm, que van a los herbolarios, pero en ese momento eran menos del 5%. Entonces, 4 años de total esfuerzo sin recompensa, luego por fin el negocio funciona, luego tal, luego ya te conocen, eres como una parte de la sociedad que está haciendo un servicio, ¿no? mm, Importante, yo creo, y de repente dices, vale, tengo que dejar esto, ¿por qué? Porque ya no me llena, porque ya he aprendido lo que tenía que aprender allí, mm, porque estoy repitiendo el mismo discurso, porque no avanzo, no crezco con este proyecto. Entonces, como a mí mi trabajo me tiene que apasionar, digo, pues lo tengo que soltar. Pero claro, ya empiezan todas las mm. resistencias masculinas muchas veces, porque si abrazas el ciclo sabes que toca soltar, pero tu cabeza masculina dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a ganar el dinero? ¿Y cómo te va a llegar? Pues empiezan todos los miedos. Si estuviéramos verdaderamente conectadas a lo femenino, a la abundancia, madre tierra, no tendríamos tantas dudas, pero como no lo estamos, ¿y cómo hago esto? Total, no lo hacía. 2 años con este pensamiento sin hacerlo. ¿Qué tuvo que pasar?
me rompí el menisco. Me mm, rompí el menisco y no podía sostenerlo todo. Realmente ahora ya físicamente no podía. No podía ir a trabajar físicamente. O sea, ya tenía que, ya sí o sí. Entonces, claro, lo solté. Pero ahí hubo un segundo proceso, porque al principio la gente se acordaba de mí, pero luego como solo hacía las consultas o online o dentro de la sala del herbolario, que seguí, me dejaron, formó parte del pacto que me dejaran seguir trabajando ahí dentro de la sala, entonces, claro, pero ya no me conocía tanta gente, de hecho mucha menos gente, porque hay mucha menos gente que va a terapia y más con tarot y con regresiones y no sé qué, que a un herbolario. Y ahora yo camino por el centro del pueblo y hay muchísima gente que no me conoce. Claro, claro. mi ego podría sufrir, porque Ujú. antes, hola, Ari, pues claro, la gente se va olvidando de ti, o ya como no van a la tienda ya no, Sí, claro, ya no claro. te saludan, ¿no? Y entonces es como... Bueno, pero vale, no me conocen, ¿no? Mi ego igual se ha deshinchado, pero estoy súper libre. Mm. Entonces, es como todo un rato morir al personaje y renacer. Renacer. Y esto es difícil si no abrazas el femenino y lo cíclico. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque claro, mi economía ahora vuelve a estar estable, pero bajó hasta que se Claro, claro. estabilizó. ¿Te acuerdas? Que luego hablábamos, ¿no? Sí, El sí. tema de cuando haces tu proyecto, hay una parte que te hace muchísima ilusión, pero otra que se resiente. ¿Por qué? Mm, Porque no hay estabilidad, pero sabes que esa estabilidad va a llegar. Tú sabes que cuando plantas un árbol pequeñito lo puede tumbar todo, el viento, lo puede mm. tumbar la nieve, el frío, el calor, todo. Pero cuando ya se está bien enraizado y ya lleva unos añitos, ya cuesta más. Entonces, claro que va llegando la economía o la estructura o el sostén. Pero si no eres consciente todo el rato de ir a la naturaleza, ¿verdad? Bueno, Sí, María, sí, yo a sí. mí me salva a la naturaleza. Si no estuviera allí, yo no sé. Bueno, claro, no estaríamos nadie si no No, hubiera naturaleza. creo que nos salva a todas y sobre todo a las mujeres. Es que para las mujeres es vital el contacto con la naturaleza y el llevar. Y no solo porque, por ejemplo, a veces cuando me presento en los webinars o así que hago, ¿no? Digo, Mm, yo al principio, o sea, cuando empecé, ¿no? Y desde jovencita, siempre me ha atraído mucho la naturaleza y siempre buscaba estar en contacto con la naturaleza y hacer excursiones y, o sea, todo eso me motivaba muchísimo pero no la integraba en mí misma, ¿no? O sea, yo era muy agua y muy aire y necesitaba integrar la naturaleza dentro de mí también, ¿no? O sea, que no es solo ir allí, sino que es integrarla y sentirla, ¿no? Dentro, pero realmente nos hace muchísimo bien a todas las personas, a todos los seres humanos y en especial a las mujeres, claro, sí, sí, sí. Fíjate que en este proceso con los ojos yo tenía como una especie, digamos, de conjuntivitis que se había como cronificado, ¿no? Ujú, Y en teoría para la conjuntivitis va fatal el viento, va fatal el sol, el aire. O sea, se supone que tienes que estar con los ojos cerrados y descansando. ujú, Bueno, yo entraba en casa en la oscuridad, pero que claro, ¿qué pasa con entrar en casa? Que también significa móvil o una pantalla, porque no vas a claro, estar totalmente aislado en casa, pero y enfermaba. O sea, entraba en casa en la no es oscuridad peor. y enfermaba. Salía a la naturaleza con el viento, con el agua, con el aire, hasta me bañé en el mar porque dije, bueno, así se limpia la parte emocional de mis ojos, hacía frío. Pero allí ningún problema. Mm, El verde de la naturaleza me sanaba, claro, porque me estaba equilibrando ver el verde. claro. Entonces digo, a ver, se supone, no todas las conjuntivitis serán igual, pero en mi caso lo que querían ver mis ojos era belleza. Mm, ¿Dónde está la belleza? en la En naturaleza. la naturaleza. Porque claro, Claro, en terapia a veces veo mucho dolor, ¿no? Con claro. constelaciones familiares, con regresiones. Entonces yo digo, es que solo veo dolor. A veces escuchando solamente el discurso de lo que decimos, Mm, yo los días antes a que mis ojos colapsarán. colapsaran, yo decía, estoy cansada de ver dolor, es que estoy harta de ver dolor, creo que voy a dejar de hacer constelaciones, es que no quiero ver más dolor. Yo iba diciendo esto, ¿qué hizo mi Claro, cuerpo? Cerrar mis dejó. ojos. Claro, Y claro, me iba a la naturaleza y yo decía, pero si hace un viento hoy terrible. Y me toca el sol en los ojos, pues no me molestaba nada. Mis ojos así, bien, ni rojos. Volvía curada. claro, Cada día, increíble. esto cada día. O sea, Sí, sí. cada día enfermaba, cada día me curaba. Yo digo, ¿qué pasa? Me voy a tener que volver allí al bosque con la Al mosquitera. bosque. Si pudiera, lo haría, ¿eh?
En Sí. ese momento no tenía responsabilidades, ahora no sé si podría hacer 4 meses. Bueno, esto es otro tema. Siempre la gente decimos, ay, no puedo ir a Tíbet 2 meses, no puedo hacer un retiro de un mes. A ver, que la naturaleza, al menos, bueno, a no ser que vivas en el centro de Barcelona, en el centro de Madrid, es bastante fácil coger un coche y estar en media hora, 20 minutos en un espacio natural. Entonces, no hace falta tanta historia. O sea, es como si tuviéramos un sanador ahí dispuesto a equilibrarte. Solo ver verde, solo el color verde, que no es ni frío ni caliente, un bosque ya te está sanando. Mm. Sí, sí, Que sí, vale, que si lo haces como tú dices, en plan consciente, integrándolo, respirándolo, más sanación. Pero si no... También, porque también, también. solamente el oxígeno que hay, el color, el aire limpio, las flores, ver que unas nacen, otras mueren, solo hace falta ser un poquito observador, nada Mm. más. Luego, si lo Sí, haces sí. consciente, más, Y claro. el cuerpo se reconoce, ¿no? Se reconoce, la tierra del cuerpo reconoce la tierra y sí, sí, completamente de acuerdo. Y es cuestión de voluntad, como dices tú, porque aunque vivas en el medio de la ciudad, siempre tienes posibilidad de ir a algún lugar donde más o menos haya un entorno así, lo más natural posible, ¿no? Mm. Bueno, ¿quieres contarnos un poco cómo ha llegado el tarot? ¿Cómo llegó el tarot a tu vida y cómo has unido esa, bueno, esa sensibilidad tuya que ya tenías desde pequeñita, que también es algo que compartimos, ¿no? Hacia las plantas, hacia todo, y ahora lo has, bueno, lo has unido un poco con el tema del tarot, pues haciéndolo de las esencias, etcétera. Pues cuéntanos. Y además siendo pionera, ¿no? En ese Sí, proyecto. la verdad que yo lo quise adquirir y no lo encontré, por eso sí soy pionera, lo creé porque no existía, ¿no? Bueno, cuando abrí mi herbolario, que empecé a estudiar naturopatía y tal, hay una parte como muy física de la naturopatía, ¿no? Pues las vitaminas, Ujú, oligoelementos, tal. Después está el tema de las flores de Bach. Yo ya desde antes, desde la adolescencia, había una tienda como esotérica en Barcelona que yo no sabía qué hacían allí, pero yo entraba y había una señora que luego vi que era radiestesia, ¿no? Con unos palitos de cobre, pues ujú. pasaba por mi cuerpo y detectaba qué Ah, esencias florales necesitaba, ¿no? De Bach. Y me daba la botellita y yo, si estaba, pues yo qué sé, me había enfadado con mi novio, con mis padres o lo que fuera, o estaba con un conflicto interno, yo iba a buscar eso y sabía que me lo tomaba y que de repente no es que todo se solucionara en plan arte de magia, pero podía ver las cosas de otra manera y que aquello me iba muy bien. Entonces yo no sabía qué era, pero iba. Claro, cuando ya tuve mi herbolario, una de las líneas que tomé siempre para, tanto en la tienda como en consulta, que una de las cosas que daba siempre eran flores de Bach. claro. Después, claro, las flores de Bach nacieron para sanar sobre todo el tema emocional, pero luego hay otros sistemas florales que fueron, tal y como avanzó el tiempo, fueron emergiendo de sanadores que iban comunicándose con las plantas y otras cosas, porque no solamente existen las esencias o sea, claro, ahí ya no serían esencias florales, digamos, esencias energéticas Ujú, existen con plantas y de ujú. minerales y de otras cosas. Entonces, claro, yo empecé a trabajar con el tarot porque necesitaba un sistema en mi vida que trabajara con el tema de las creencias. Hice mis pinitos con la astrología, que me encantó, pero yo con mi manera de ser conecto más con el tarot porque me ayuda a conectar más con la intuición. Bueno, da igual, al final la herramienta es la herramienta, pero bueno, yo elegí el tarot y sobre todo para trabajar el aspecto de creencias, porque me di cuenta, ¿no? A la base de tiempo, que quizá el campo de las creencias, cómo pensamos lo que nos decimos, nuestro discurso externo, interno, es el que va creando como la realidad. Entonces, de nada sirve que yo me sane de algo físico o incluso emocional si no cambio tampoco mis pensamientos que Ujú, me llevan a esas emociones. Entonces, en este camino de buscar cómo tratar el campo de las creencias, apareció el tarot. Y cuando acababa la consulta de tarot, que yo lo utilizo para hacer lecturas de tarot, pero también para hacer constelaciones familiares con el tarot, individuales, donde en las cartas se refleja la historia familiar que vamos a trabajar,
o incluso para hacer regresiones. Bueno, lo utilizo para muchas cosas. Entonces, al terminar la sesión, yo estaba acostumbrada ya a dar siempre flores, esencias energéticas. Entonces, ahí no tenía las del tarot y pensé, bueno, pues alguien las habrá hecho y busqué en internet y no las encontraba, no las encontraba y entonces dije, bueno, pues las haré yo porque las necesito en mi terapia. Y eso al final se convirtió en un proceso muy bonito, porque ya dije, no, pero lo quiero hacer teniendo en cuenta la astrología, lo quiero hacer teniendo en cuenta el lugar donde hago las esencias y las hago con las cartas, es decir, no tienen Ujú. flores, no tienen plantas, es únicamente con las cartas, con el proceso Con la de elegir esencia las propia de lo esencias que energéticas. corresponde a cada una de las cartas, ¿verdad? O sea, bueno, las cartas, pues es todo un proceso, ¿no? Que se usan cuarzo, se utiliza agua de manantial, se utiliza, bueno, se hacen unas proporciones y luego Ujú. Pero hay que decir que no tiene ninguna planta. El Claro. agua, vosotros sabéis ya que el agua es como un gran conductor ¿de qué? De energía y de información. Entonces, cuando tú estás bebiendo una agua que está impregnada con un arcano del tarot, Ujú. que tiene un dibujo y que tiene una estructura, y un simbolismo, está entrando en ti todo eso. Entonces, no es lo mismo que venga una persona a consulta y que veamos entre las dos, una mujer, por ejemplo, y veamos entre las dos que necesita activar más el arquetipo de la emperatriz, Ujú. y explicarle tú, pues mira, el arquetipo de la emperatriz consiste en darte tu autovalor, en conectar con Madre Tierra, en sentir que eres merecedora, en darte un espacio de autocuidado, en sentir que eres profundamente creativa, que estás conectada, pero también hacerlo a través de lo venusino. Todo este rollo está muy bien si la persona también sabe un poquito, pero si no, además de todo lo que ya le has hecho en terapia, tenerle que explicar a nivel profundo el arcano de la emperatriz, yo se lo explico, le digo estas cosas, pero lo que hago es darle esta esencia, esta dilución, y que ella vaya tomando durante 20 días este arquetipo a nivel interno. Aparte, luego le mando, bueno, un trocito del libro donde habla de la emperatriz, ¿no? Entonces, no es lo mismo, se va, o sea, la persona cuando va tomando la esencia va conectando con ese arquetipo, pero además va recordando la sesión de lo que hemos trabajado. Ujú. Entonces es como la toma de tierra, que digo yo. Las Claro. esencias florales o energéticas ayudan a toma de tierra más allá de la sesión. Porque a veces vamos a la sesión y es todo maravilloso, lo vemos muy claro, hemos constelado, hemos hecho regresión, hemos hecho una consulta de nuestra feminidad, lo que sea, pero luego es como, vale, y lo ves claro 2 días, luego empieza tu vida diaria No. y empiezan las historias y se te olvida. Claro, si lo vas recordando, recordando, por eso me gustan las esencias energéticas, no las Claro, solo las claro. mías, las de... Y realmente funcionan, porque luego tú tienes el feedback con las La personas y te dicen, pues persona, mira, he sido capaz ya de, pues cada día darme mis 10 minutos para mí, o he sido capaz, y vas viendo si da resultado o no. mm, mm, Entonces, pues eso fue. El tarot Essences es como una... Y para eso tuve que soltar el herbolario. claro, Porque claro. necesitaba viajar y La, dinero, necesitaba vender y tener dinero para hacer ese proyecto. la Invertir vida no ahí. da, no da para todo, ¿no? Y te pone en el camino en cada momento, ¿no? Tú necesitas eso, o sea, ves esa necesidad que es tuya propia y además ves el gran potencial que tiene, ¿no? El dar esa información. Sí, es al final, pues eso, ¿no? Que el agua coge esa información que necesita integrar cada persona y no solo a nivel mental, ¿no? Sino que lo integra a su cuerpo, ¿no? Eso es un poco Sí, la... sí, los arquetipos del tarot, como tienen toda esta simbología, bueno, como la astrología, que parece información, vale, que está como más allá, simbólica y tal, Mm, pero en el momento en que lo entiendes y lo bajas a tierra, es potente porque al final es que todo es Matrix, ¿eh? O sea, mm. ¿no? O Sí, sea, sí, cuando digo Matrix, o sea, todo está como creado desde lo que estamos pensando a cada momento. Entonces, sí, es... Y cuando una cosa la estás haciendo para ti es como tú, ¿no? Yo supongo, María. O sea, tú empezaste a decir, yo necesito abrazar esta ciclicidad en mí y cuando lo haces para ti y ves que hay resultados, es natural y te nace compartirlo con otras personas. Entonces, lo digo por lo de Tarot Essence, es que al final, claro, ves que funciona y dices, hombre, pues si lo pongo en una cajita más bonita
y los apuntes que canalicé en ese momento, pues lo pongo en un librito que la gente lo pueda ver y leer, y esto lo comparto con otros compañeros de tarot que puedan también aplicarlo, o psicólogos que usan tarot, que cada vez hay más y no sé qué. Entonces dices, pues lo comparto, pero por la ilusión de compartir algo que sabes que va a ir bien. Exacto. Entonces, bueno, más allá de donde llegue, yo digo, por lo menos para mi autosanación y para mis clientes y mis amigas y mis compañeras, pues ya está, ¿no? Ya habrá servido. Es decir, aunque esto, bueno, como los artistas, no tenga éxito a nivel de que me lo No, quiten de no, las seguro que manos. volará. Además, lo presentaste a un congreso de astrología, ¿verdad? De tarot, a un congreso Ay, de de tarot. tarot, perdón, Sí, sí. yo con lo mío. No pasa nada. ¿De Sí, tarot? pero bueno, que como estás en tantas cosas, no le estoy dando 100% prioridad, pero en algún momento ya está. Y si y a lo mejor se Está hace allí, famoso está esto cuando yo ya allí. he muerto. No, vamos a ponerlo también abajo del vídeo por si hay mujeres que están interesadas, pues bueno, vamos a poner cómo contactar contigo, tu Ay, Instagram gracias. y Tarot Essence, que es así como has llamado a este bonito proyecto, ¿no? Realmente muy Sí, bonito, todo en sí, ¿no? Y va sí, acompañado sí. de ese libro que va explicando, va dando la explicación un poco a cada uno, ¿no? Cada uno de los arcanos y también cómo se ha hecho la esencia o no. Sí, bueno, yo explico al principio cómo funcionan las esencias, como de qué están hechas y tal, pero luego es como si fuera un cursito de tarot, un Ujú. cursito, ¿por qué no? Porque es lo, Claro, tiene la capacidad sí, que tiene el libro. Pero sí, alguien que no sepa de tarot y que quiera empezar, por ejemplo, puede. con el libro puede perfectamente Vale, porque explico vale. bien cuál es la energía arquetípica psicológica. Porque el Vale. tarot lo puedes utilizar de muchas maneras. Yo hablo de la parte como arquetípica terapéutica, ¿no? Y entonces también en el libro, pues en qué estados estás cuando ese arquetipo está desequilibrado, o sea, en negativo, y qué pasa cuando has tomado la esencia, cuál es el cambio. O sea, pues y así tú puedes ir perfectamente leyendo y diciendo, ah, pues igual a mí lo que me cuesta más es el Es orden y la esto. estructura del emperador. Ah, pues Ujú. tal. De todas maneras, alguien que adquiere esto normalmente ya tiene el tarot y tenemos el tarot para, como el oráculo, decir, a ver, ¿qué esencia necesito Y tomar en este voy. momento? ¿Cuál me va a ir mejor? Entonces haces así y sacas tu cartita y sabes con qué arquetipo te Claro. estás encallando o te está costando por lo que sea, porque a Ujú. nivel familiar no está visto, porque es hacer las cosas de una manera completamente distinta como las has hecho hasta ahora, etcétera. Entonces cada uno tiene arquetipos que les son fáciles y otros que les son difíciles y es normal, o sea, Ujú. todo está bien. O sea, bueno, el tarot muchas veces, o gente que no lo conoce mucho, ¿no? Cree que es como una herramienta de predicción, ¿no? Que era un poco lo que Sí, se creía antes, pero tú realmente, no solo tú, sino que cada vez hay más personas, ya has dicho, incluso psicólogos, ¿no? Que lo utilizan sí. realmente como una herramienta terapéutica. Mm. Bueno, a ver, Gustav Jung, o sea, son innumerables la cantidad de psicólogos. Freud jugaba con el tarot, o sea, es un juego, Ujú. nació como un juego. Lo que pasa es que nadie sabe cómo se creó este juego, pero ahí hay un montón de arquetipos, ¿no? Entonces, ¿qué es un arquetipo? Bueno, tampoco es cuestión ahora de hacer aquí la gran explicación, pero bueno, cada uno puede manifestar el arquetipo de una forma distinta, pero es como un molde. Entonces, cuando decimos el loco, todos tenemos un loquito dentro, que es cuando haces algo que sale muy de la zona de confort, tanto tuya como de tu familia y entorno, y de repente haces no sé qué y te dicen, es que estás loca, mira que dejar ahora un negocio que funciona y tal, estás loca. Entonces, cuando te dicen, estás loca, algo bueno hay, quiere decir que tienes el arquetipo del loco En ti. activado en ese momento. Y si no estuviéramos locas, que al final es un arquetipo, es un Urano total y la energía acuariana, no podríamos tampoco hacer nada nuevo, porque claro, estaríamos allí en la seriedad del Ujú. personaje. Entonces, de repente te sale una loca y haces las cosas de otra manera. Es la oveja negra también de la familia, es el excluido por ejemplo, cuando Una estás constelación. haciendo tarot y constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque el excluido ha hecho las cosas de forma distinta. A lo mejor ha inmigrado. Entonces ya dicen, está loco, se ha ido a vivir a Australia, Ujú. ¿vale? Ujú. Entonces, el tarot trabaja con estos arquetipos
pero también funciona a nivel predictivo. Ahora me voy a poner un poco a favor. Es que hay como esta pelea. No, es que el tarot es como la astrología. La Ujú, astrología tú la puedes tomar en el momento dado, la puedes necesitar como herramienta predictiva, porque desde el momento en que dices, oye, a ver, ¿cómo va a estar la energía? Está bien que lance mi proyecto de aquí un mes y resulta que allí tienes Mercurio retrógrado, no sé qué, malo para la comunicación, malo para la venta, malo para todo. Y dices, bueno, pues igual me espero 2 meses. Bueno, pues así como funciona a nivel predictivo, también el tarot lo puedes ver esto. Si es un buen momento, si no, cuándo es el momento. O sea, todo está bien. Tampoco. Lo que pasa es que, claro, la visión está del gitaneo, que yo creo exacto. que en otra vida era gitana, también te lo tengo que decir. Pero esta visión de, bueno, pues en la calle te echo la buena aventura y te diré todo lo que te va a pasar en tu vida, claro, eso no es ni interesante ni empoderador, porque el otro, ¿qué hace con esta información? Primero, si se lo cree, no puede hacer nada ni puede cambiarlo, y esto no es cierto. O sea, lo que no es cierto es que tú desde tu presente no puedas cambiar tu futuro. Tú puedes mirar a través de la astrología o las cartas, puedes mirar hacia dónde va tu futuro, cuál es la línea en el tiempo, hacia dónde te diriges. Ahora, si no te gusta lo que ves, tú puedes cambiar tu presente Ujú, así es. desde el pensamiento y desde tus recursos. Entonces ya la tirada de tarot saldrá distinta. Ujú, Entonces, no es que no se pueda ver el futuro, es que lo interesante del tarot no es que dé una sentencia, sino que explique una tendencia. Entonces, tú lo que dices es, mira, la tendencia es esta, pero hay que ir con cuidado en cómo, claro, estas tarotistas de antaño de, y te va a pasar no sé qué, y vas a perder esto, y te va a dejar, no sé, tu novia. sí, Vale, porque una predicción de estas puedes interiorizarla y hacerla real. O sea, eso también total, es es muy así. peligroso. Y es peligroso en ese sentido. Hay que ser muy, muy coherentes, muy responsables cuando utilizas herramientas de ese tipo, ¿no? Y sobre todo, como decías tú, siempre dar, o sea, es una tendencia, las cosas pueden ir hacia aquí, pero también tienes toda esa capacidad de maniobra, está tu libre albedrío y tu capacidad de decidir, de hacer, de actuar. Y ahora se te muestra un camino que si tú deseas cambiar cosas, pues se te Es que muestra un poco incluso hacia puedes dónde mirar, trabajar y lo que debes trabajar, ¿no? claro, es que puedes mirar ahí qué es lo que tienes que cambiar. ¿No? Claro. ¿Qué parte de, bueno, esto sería una tirada de tarot que se llama evolutivo, Ujú. pero al final todas hacemos también un poco de predictivo, ¿eh? Quiero decir que ahora queda como muy bien decir, Sí, no, no. yo evolutivo, terapéutico y tal, pero todas estamos allí a ver no sé qué. Entonces, como la astrología, ¿no? Sí, Que sí, dar siempre que la persona se quede empoderada, por un lado, no quitarle el poder. exacto. Y después tranquila, porque si se Ujú. tiene que dar peor después de una consulta, mal vamos. Una cosa es Efectivamente. remover, ¿no? Que digas, tengo que, o sea, estaría bien cambiar cierta manera de mirar el mundo. Una cosa es remover y la otra es dejar al otro hecho polvo de que no tiene herramientas y de que todo va a ir fatal. Mm. Entonces, ahí sí, es una línea que los. Pero esto ya forma parte de los códigos éticos terapéuticos. Es que también hoy día hay mucha gente. A ver, lo bueno de que todo el mundo está haciendo terapia, todo el mundo estemos haciendo cosas, es que bueno, que el mundo ya no se ve como que somos solo un cuerpo, que no solo que ya es mucho ser un cuerpo, pero lo malo también es que la gente hace, yo qué sé, un curso de fin de semana o 2 fines de semana y ya de repente está dando terapia y a veces sin tener este código ético terapéutico de cómo tratas a la persona, qué le entregas, cómo lo entregas, cómo se queda el otro, ¿no? Y entonces esto es peligroso. Entonces, Sí. ahora, por ejemplo, que la medicina tradicional, no, la medicina convencional, vamos a decir, los médicos convencionales se están abriendo un poquito a según qué cosas y están, yo creo, en una mirada de abertura, muchos de ellos. También entiendo a veces que estén enfadados porque hoy día cualquiera es terapeuta habiendo hecho 2 días o medio año de curso. Entonces es como, jolín, cuidado porque estamos tratando con personas que además están muy vulnerables Mm, y que están allí como esperando porque el sistema les ha enseñado que tú tienes la verdad, mm, ¿no? Y que se la vas a solucionar, mm. cosa que tampoco es cierta porque la verdad solo la tiene cada La uno. misma persona, sí.
al final es como ir enseñando poco a poco que tú eres tu propio sanador, lo que pasa que a veces necesitas profesionales o guías como tú y como yo que les pueden guiar, que podemos, porque llevamos mucho detrás, mucho aprendizaje detrás y mucha implicación real en inversión económica y en tiempo de estudio para después poder acompañar. Ujú, Entonces, yo ya, si me llegan voces de que tal persona o tal terapeuta deja mal a la gente, ujú. por mucho que tú le hayas dicho una gran verdad, no, es como algo pasa, O dejan con mucha dependencia, ¿no? Que o tengan mucha que dependencia. recurrir, o sea, yo también siempre intento que a las mujeres darles muchos recursos para que, o sea, en el fondo lo que dices tú, somos solamente como una guía, ¿no? Un acompañamiento y una guía para que puedan acceder a su propia medicina, a su propia verdad y ser soberanas de ellas mismas, ¿no? Claro, en ese mundo en el que vivimos, donde se ha puesto tanto el foco en afuera, ¿no? Bueno, antes era el doctor o el Estado o quien sea que me va a solucionar todo lo que tengo, ¿no? No, empezar a cuestionarlo todo y realmente recurrir a lo que tú sabes que te está sanando. Claro, al hacer ese cambio e ir a lo mejor a un terapeuta que sigue el mismo patrón, aunque sea con cosas diferentes, pues tampoco es esa ayuda real que necesitas, ¿no? Es encontrar, hay momentos dados que a lo mejor necesitas cierto tiempo de acompañamiento, pero para que poco a poco vayas recuperando el poder y no lo necesites y seas desde tu propia fuerza, ¿no? Totalmente, es así. Sí, sí, yo ahora estoy recibiendo clases de hay clases, acupuntura Ujú, y yo diciéndole al acupuntor, ¿pero por qué me ha pasado esto? ¿Pero por qué ves que está afectado mi hígado? ¿Pero por qué? ¿No? Y al final él me decía, mira, yo antes miraba mucho el por qué y el por qué no y no sé qué. Yo ahora lo que hago es pinchar correctamente donde esté bloqueado y tú ya verás cómo te llega toda la información y harás todos los cambios necesarios que tengas que hacer para no estar ahí. Pero las agujas de la acupuntura ya lo van a hacer solas. Y yo ujú, diciendo, joder, qué sabiduría. ujú. Perdón. O sea, qué sabiduría, digo, porque estamos siempre como ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y preguntándole al otro, ¿no? Eso, al doctor, al terapeuta. Al final es como, ¡pum!, ¿no? Darte cuenta. Y este darte cuenta es súper interno. Ujú, Entonces, cuando acompañamos bien, bueno, yo a lo mejor habrá clientes que se enfadarán porque vienen y saco el tarot y entonces, sobre todo si no es una lectura de tarot, sino si es una constelación, una resonancia o lo que sea, les enseño la carta y digo, bueno, a ver, ¿qué ves? Y el otro, ujú. claro, empieza a ver todo y yo no digo nada, ¿eh? Yo voy repitiendo lo que van diciendo que ven. Ah, o sea, que ves aquí Claro. una cara alegre. ¿Y a quién te recuerda esta cara alegre? Ah, pues a mi madre. Ah, y entonces tú, ¿dónde estás? O sea, yo no explico para nada el tarot. No Ujú. sé ni para qué lo he estudiado. Porque, porque allí, claro, si el otro va viendo, es como, ah, oh, sí, veo que le doy la espalda a mi madre y mi madre le está dando la espalda a este, que creo que es mi hermano. Entonces va saliendo todo Mm, de la persona. Entonces es maravilloso. Es que ahí está el clic, claro, ¿no? es mucho, es vivido, ¿no? Y se siente más reconocida y claro, Claro. sí, sí, sí. Y bueno, para ir terminando, que Sí. hablaríamos horas, creo, las dos. También hablamos en este espacio de la vulnerabilidad, ¿no? De la importancia en un momento dado de abrirnos a esa vulnerabilidad. ¿Cómo ha sido tu proceso? Bueno, yo soy una persona que me cuesta mucho conectar con mi vulnerabilidad. He sido siempre muy guerrera, he sido siempre muy rebelde. Ujú, Y he tenido siempre el yo puedo, yo lo voy a hacer sola, porque yo soy muy valiente, como muy, en eso, muy masculina. Y además estaba orgullosa de eso. O sea, la guerrera de la luz, la guerrera de no sé qué. Y poco a poco, ¿cómo me he vulnerabilizado? A base de golpes. O sea, a través de mi cuerpo, claro, porque allí todo lo que yo no podía procesar o no veía, tomando siempre energía yin del riñón, intentando ir a tope, pues entonces no, cuando me ha tumbado mi cuerpo, cuando me he roto el menisco, ahora cuando me ha pasado lo de los ojos, por suerte luego, pues como hago las correcciones y el cuerpo tiene su capacidad
de regeneración muy profunda. Claro, Mm. esto de los ojos resulta que no lo tengo solo yo, lo tiene mi madre, que lo tenía mi Ah, abuela, y no es la sequedad normal de la menopausia, bueno, normal, normal no, la sequedad que tienen muchas mujeres en menopausia, sino es un síndrome, una historia como inmunológica que tiene, pues eso. Entonces es como ya entrar ahí en mis raíces, corregir esa mirada de mis ancestras y poco a poco, seguramente estaré meses con esto, pero ujú. no busco la píldora de... O sea, el antibiótico lo usé para mejorar y poder llegar a Claro, un hacer momento únicamente un puntual que se necesita, Claro, pero ¿no? no, o sea, no busco ni tan solo ir a acupuntura y que con un día mi acupuntor me pinche y ya está. No, no Ujú. busco eso porque si no, lo que me ha llevado a este desequilibrio volverá a aparecer por otro lado Claro, y peor. claro, claro. Entonces, quiero que mi vista sane porque yo corrijo mi mirada, porque al final algo tiene que ver con la mirada, que son los Ujú. ojos. Entonces, la vulnerabilidad para mí ha llegado mucho a través del cuerpo, siempre. O roturas emocionales, esas cosas que ahí te trabajas, pues, todo el tema emocional, pero siempre a base como de, sí, de Sí, lo has golpe. sentido, se ha expresado, ¿no? Sí, se ha expresado, Anteriormente. pues, así. Sí, muchas decepciones. Claro, cuando tú te encuentras que, por ejemplo, a nivel emocional repites todo el tiempo la Un misma herida, patrón. herida de traición, por ejemplo, esta no es la mía, pero herida de traición, herida de traición, herida de traición, dices, bueno, algo estaré yo atrayendo para que todas las personas me estén traicionando, ¿no? Porque no es Exacto. normal. Entonces, claro, pues mis procesos de vulnerabilidad es cuando te das cuenta de que los demás no tienen la culpa, Ujú. y tú tampoco tienes la culpa, tú estás repitiendo algo como un robot, pero que parece que no está funcionando. Algo Entonces, que tienes que trabajar, ¿no? Que has venido a esa vida precisamente para, bueno, pues eso, para transformarlo en algo diferente y trabajártelo. sí. Entonces a mí me ha venido, pues yo creo que como casi todas, pues a base de golpes, de caídas y de levantarte como puedas, Como pero decíamos al no, principio, ¿no? Antes, de hecho, antes de empezar a grabar, ¿no? Que realmente lo que nos lleva a movernos y avanzar suelen ser momentos de crisis, ya sean del cuerpo, ya sean emocionales, como sean, ¿no? Es lo que te lleva a querer total. seguir y avanzar. Y como decías tú, ¿no? Qué interesante que cuando tienes un dolor físico, en vez de recurrir a la medicina convencional, recurres pues a una medicina más holística, etcétera. Claro, puedes llegar a mejorar ese síntoma, pero si realmente no trabajas lo que hay detrás, pues va a expresarse probablemente de una manera diferente, ¿no? Que el trabajo, el cuerpo nos habla y hay que atenderle en todo, en toda su globalidad, ¿no? Yo ahí recomiendo, o lo que a mí veo que me funciona más ahora, es no buscar tanto el por qué me ha pasado esto, que yo soy muy de porqués, porque de pequeñita ya estaba ahí, ¿por qué mami? ¿Por qué mami? ¿Sabes? O sea, era muy de porqués y sigo, intento no ser tanto de porqués porque es más, o sea, me sirve más el para qué. O Exacto. sea, ¿qué me está haciendo esta enfermedad? Pues está haciendo que vaya a pasar a la naturaleza, está haciendo que cierre más mis ojos, está haciendo que no esté tanto en pantalla, que ya va bien, porque claro, ahora mismo es una dificultad porque tengo que preparar mis clases con las pantallas, pero antes estaba haciendo una barbaridad. Es como si tuviera una alergia. Ya cuando me siento Ya. delante de una pantalla ya empiezan los síntomas. Entonces digo, ¿son mis ojos que están fatal? No, no, es que mi cuerpo me está protegiendo. A Mm, mí estos ojos me están protegiendo, mm, porque estar delante de las pantallas 8 horas no es bueno. No es ujú. bueno, te lo tomes como te lo tomes, te pongas un protector de pantalla, te pongas... Entonces, no es bueno estar 8 horas en pantalla. ¿Cómo he encontrado mi cuerpo la manera de decirme que no haga eso? Pues me siento y cuando llevo un rato ya se me ponen rojos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor pasa por el decir, ponerme un cronómetro y decir, voy a estar 2 horas en pantalla o voy a estar 3 horas, no sé, lo que vea yo que es lo mínimo para solucionar el tema laboral o tal. Ujú. Entonces, respetar eso, ponerte igual un despertador y a lo mejor no necesitas entonces tener síntomas de alergia. Por eso digo que ¿para qué tenemos esto? Para qué se está dando? Y en mi caso, sobre todo, era esto del abrirme a recibir. Lo que mis ancestras no se han permitido nunca es abrirse al recibir. Entonces, pues esta es una mirada muy dura. O sea, claro,
Bueno, muchas cosas, ahora da igual, ¿no? Porque os estaría explicando, pero siempre que hay un síntoma tan fuerte, siempre que pasa algo tan fuerte, normalmente no es una solución de una cosa, es una suma de Mm, muchas cosas. El cuerpo colapsa cuando hay una suma, cuando se suma la mirada de las ancestras, las horas de pantalla, el que a lo mejor has dicho, no voy a llorar más por este tema, y de repente tus ojos se secan, eh, etcétera. O sea, son palabras que dices, frases que te dices y tú misma que dices, estoy harta de ver dolor. Entonces ya se sumó y un ujú. día, ¡pum!, estrés. Y tu cuerpo dice, pero si es mejor que esta mujer no mire, vamos a cerrar los ojos, que no le gusta nada lo que ve. Exacto. Y por tanto, Entonces, como tú dices, al ser la suma de tantas cosas, el trabajo también es más profundo, ¿no? No solo al nivel físico, sino que tienes que ir un poquito más atrás. Pero yo también encuentro súper interesante y de hecho y ahora cada vez más también cuando canalizo, cuando hago sanación a personas y tal, no me enfoco tampoco. Ellas a veces piden el porqué y tú dices... No es el por qué lo realmente interesante, sino dónde te va a llevar eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Dónde te va a llevar? Y cómo a partir de eso puedes evolucionar, crecer o cambiar lo que necesites cambiar. O sea que interesante, totalmente. Ariadna. Mira, desde la mirada del chamanismo, desde el chamanismo, una cosa que se dice cuando haces sanación es nunca hablar de todo lo que has visto en sanación o todo lo que se ha Mm, trabajado. mm, Porque estás quitándole a esa persona, pues yo qué sé, cargas del útero, cargas de, bueno, todo lo que venga en sanación y lo estás limpiando, estás dejando todo el terreno fértil para que, o sea, limpio y fértil para que pueda venir ujú. una cosa nueva, etcétera. Y se termina la sesión y te dicen, ¿y qué has visto? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué me has quitado? Y tú, Exacto. y no es tanto por no explicarlo, que la gente tiene derecho a saber qué le ha pasado, es que está tan reciente. O sea, acaba de salir de tu campo de información y tú vas y hablándolo lo devuelves. O sea, Mm, lo devuelves literal. Si tú le empiezas a contar todo lo que le has sacado, lo que había, toda la mierda, y te dedicas 15 minutos después a, a resumir todo, todo lo que has hecho, o sea, lo devuelves, pero literal, se va la mm, persona con lo que llevaba, otra vez. Entonces, en chamanismo está prohibido. A mí me costó un montón, pues estaba mm, acostumbrada, pues he visto, ha venido unas manos blancas que les han puesto encima de la cabeza y ahí tenías algo que tenía que ver con tu ex. Claro, esto es ego, todo esto es claro, ego. claro. Ego del terapeuta y luego ego del otro que quiere saber y que quiere saber. Es en plan, ya está, tú estás mejor, ¿no? Después de la sesión te sientes mejor, respiras mejor, estás más tranquila, te sientes que has recuperado energía, entonces está bien. Y no se habla, no se bueno, yo cada vez hablo menos y a lo mejor se van a otra persona porque el otro les dice un montón de cosas. Bueno, pues que se Mm, vayan porque mm. es verdad, si yo ya sé que al hablar después te lo estoy devolviendo, ¿qué? ¿Qué hago? Si ya tengo, ya me ha llegado esta información. Y que al poner mente, sí, es como reforzarlo a través de la mente, ¿no? A veces incluso yo, o sea, he vivido esta experiencia, tanto la he vivido propia como la he visto también. Puedes haber sanado algo y tú aún creer que no. O sea, tu mente aún te hace creer que no, ¿no? Y a veces sanamos cosas sin, bueno, con el chamanismo lo ves y con el Munaiki, ¿no? La potencia. Sanas un montón de cosas que no sabes cómo las sanas, pero las sanas, ¿no? Sí, Y entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da? claro. ¿Cómo lo has sanado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el proceso? Lo importante es sanarlo, ¿no? Y que se Es que produzca estamos el tan cambio. Mira, otra vez lo del femenino. Estamos tan acostumbradas al dolor que al final el dolor y el placer es la misma cara de la misma, o sea, es Mm, la doble cara de la moneda, ¿no? Entonces, estamos acostumbradas o a no sentir, o sea, habernos puesto coraza, ¿no? A ujú, protegernos con la coraza y no vulnerabilizarnos. Y luego pasamos al dolor. Lo que no estamos acostumbradas es al placer. O sea, ya estoy sanada, ya puedo respirar, ya me siento bien abierta. Uy, qué raro, ¿qué es esto? ¿No? ¿Esto de dónde venía? ¿Y cómo es que tal? Entonces, ujú. es como una vuelta al dolor, que bueno, por lo menos así siento, ¿no? O sea, para mí lo peor es cuando me aparto del sentir, ya cuando no siento como es como lo peor. Pero luego resulta que tengo que llegar al placer a través del dolor. Entonces, muchas veces pasa esto, viene a consulta alguien con dolor, haces toda la historia de sanación como dices tú, es maravilloso,
Pero luego estamos todos tan en el Matrix y en la historia de sufrir y de pasarlo mal, que no nos permitimos ni, solo los niños están como ya, algunos adultos también, pero yo miro y sobre todo los niños todavía, y pobres, pobres porque desde luego llega a la escuela, bueno, pues igual sería otro tema, pero es como, jolín, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos tan desconectadas del placer y del estar bien? Como que no es normal. Mm. Entonces, claro, claro que luego, mm, claro, claro, lo que tú dices, que no estamos, dices, ¿cómo puede ser que haya sanado? No, no puede ser. Aún no tengo, ¿no? Aún tal. Y no, también es darte cuenta de eso, ¿no? Yo voy a una kinesióloga muy buena que cuando termina la sesión le pregunta a tu cuerpo, ¿es seguro no tener este problema? ¿Puedo vivir sin tener este problema? ¿Cómo es? Bueno, hay como cuatro o cinco frases donde ella chequea si tú ya estás convencida de que no necesitas ese problema, Sí, porque si no, te lo ha quitado todo, pero tú sigues creyendo que necesitas que lo ese tienes. problema. Mm, Y a mí esto con los ojos me ha pasado, porque digo, a ver si ahora sano y resulta que ya me olvido otra vez de mí mm, y de que estoy en el mm, camino de abrirme a recibir. ujú. Claro, si se me pone bien la vista, igual me pongo ya 8 horas allí a hacer cosas con ordenador o a dar 3 terapias seguidas online, ¿no? Y entonces como, a ver, igual necesito esto un tiempito Durante más. un rato hasta que... Sí, hasta que sea capaz de cambiar la mirada de verdad, de forma profunda. Bueno, qué interesante todo. Ay, María, qué guay es charlar contigo. Me ha encantado. ¿Quieres dar, no sé, algún mensaje final, algo que te apetezca para la audiencia? Bueno, sobre todo lo que creo que es lo menos acertado de acercarse, o sea, del camino de sanación, sobre todo es el tomar un poco la responsabilidad de que a veces, que tiene que ver con lo de que los demás nos van a sanar, ¿no? El Mm, médico, pues la María que hace el tema cíclico, la Ari que hace el tarot, no, que lo importante es que tú, los demás te ayudan y te acompañan, pero que no te quedes en el victimismo, que no nos quedemos en el victimismo de que claro, me ha pasado esto, porque esto es profundamente desempoderador y porque de alguna manera hay que ser consciente que cuando estás en la víctima también estás tomando mucha energía del alrededor y estás... Una cosa es conectar con tu vulnerabilidad y la otra es no hacerte cargo de lo que te mm, pasa. Entonces, yo creo que la invitación a esta nueva era es como hacernos cargo un poquito de lo que nos pasa, no echar tanto la culpa al otro y si estoy mal, reconocer esta vulnerabilidad y buscar la ayuda. Y a partir de aquí salir del víctima o de la víctima porque ¿de qué sirve? O sea, nos baja la energía, no, no. Una cosa es poder llorar, ¿eh? Y poder vivir tu mm. dolor, ¿eh? Pero una cosa es dolor, la otra ya es sufrimiento exagerado y al final es un robo energético tanto para el terapeuta que está invirtiendo un tiempo. Lo digo porque yo ahora hago como hasta un chequeo de las personas que vienen porque no quiero ni que me paguen, ni que me paguen bien, invertir en personas que veo que van a estar todo el tiempo en la queja, que esto es lo que propone el sistema, quejarme, consumir, Mm, gastar, y entonces como estoy mal, compro más, eh, ¿no? Me va a solucionar si compro una gran compra en Amazon o me voy al centro y me voy de compras, bueno, todo este tema. Como que no, es decir, vamos a intentar tomar las riendas de nuestra salud, de nuestra vida y luego, bueno, también es verdad que no todo no desde la culpa. no, no. No desde la culpa, no, no, porque claro, si no podemos ir no, es culpa mía porque yo como pienso así, no sé qué. No, porque, a ver, también hay otras Todo lo matrices. opuesto, ¿no? De hecho, lo opuesto a la culpa es la responsabilidad, el Eso, asumir tu responsabilidad y en el fondo es eso, asumir tu responsabilidad y a lo mejor esa responsabilidad es buscar ayuda, es durante un tiempo hacer X, es lo que sea, ¿no? Pero no, no sentirte víctima de lo regálate que te un retiro ocurre. feliz, un retiro feliz con María. No, sí, porque es que nos cuesta, o sea, si tenemos que comprar una mesa,
Mm, y vale 400 euros, nos lo pensamos. O sea, necesitamos una mesa para comer, una estantería para los libros, nadie lo cuestiona, una tele, porque se ha mm, roto. Nadie te dirá, ¡hala, qué haces gastándote 400 euros en una tele! Ahora, te pretendes gastar 400 euros en un retiro que va a ser mm, para ti, para que te cocinen bien, para que te cuiden, para hacer sesiones, para ver las estrellas, yo qué sé, cualquier retiro, el que sea. Y, ay, ¿cómo me voy a gastar 400 euros ahí? No, si no lo necesito. ya, ya. Jolín, hasta que no estés súper enferma, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver en qué gastamos nuestro dinero. Hay épocas que no se puede, pero ¿a dónde, en qué gastamos, ¿no? En comer bien. Porque mucha gente en el herbolario que me decía, no, es que la comida ecológica es súper cara, es verdad, Mm, es más cara que, que una bolsa de magdalenas de 69 céntimos en el súper, que no entiendo cómo puede valer 69 céntimos una bolsa de magdalenas, ¿vale? Entonces, esta gente misma luego los veías con un supercoche de 30.000 euros. mm. Entonces, vale, ¿es cara ¿Cuál la es tu comida prioridad? ecológica o prefieres invertir en tu coche? Mm. Entonces, nada, esto es como un tip ahí para decir, vamos a cuidarnos más, ¿no? Vamos Y a a decir, revisar nuestras prioridades. Vamos a revisar eso, cuáles son nuestros valores. Eso también muy de Venus, ¿no? Que hemos hablado un poco aquí. Vamos a revisar cuáles son nuestra escala de valores, ¿no? Y qué es lo que realmente me da ese placer, qué es lo que realmente me hace un bien a mi esencia, ¿no? A mi ser. Y, y bueno, a dónde pongo, y no solo el dinero, también el tiempo. Eso también es otra, ¿no? ¿Dónde pongo el tiempo realmente? exacto, los recursos, tiempo, Sí, dinero, esfuerzo, todo, sí, sí, un poco todo. total. Y a vivir una vida bien placentera, que son 4 días también. Exacto. En el día a día, cada día, no, no un Sí, día, no ahorrar para poder hacer no sé qué, ¿no? No sí, llevarlo en todo a el la día a vida día. diaria. Eso es. Mm. Bueno, me encantó, Ariana. Ay, gracias. Me encantará más adelante tenerte de nuevo y tendremos más cosas para hablar, pero bueno, que compartieras tu historia, seguro que ha sido de inspiración para otras mujeres. Y nada, un abrazo muy grande y nos vamos viendo. Gracias, María, bonita. Encantada de estar contigo un ratito. Y a toda la audiencia, pues muchísimas gracias por este espacio. Seguro que lo habéis disfrutado. Nos vemos muy pronto en la próxima mirada interna. Chao.